Welcome to a new class. For this day, we have two activities. Pay attention, please. Muy bien, entonces vamos a pegar la ficha que tenemos acá enfrente, Extension Worksheet 1. Vamos a pegarla en el cuaderno y lo que vamos a realizar es muy fácil. Vamos a mirar el primer ejercicio. Dice, people from city school are asking each other question about what job they are going to do. They can only answer yes or no. Read the interview and find the jobs. Entonces, de acuerdo a las preguntas y a las respuestas de estos estudiantes, vamos a descubrir de qué profesión se trata. Vamos a mirar el ejemplo. Él pregunta, ¿Are you going to work with the other people? ¿Vas a trabajar con otras personas? Y ella responde, no. In this job, are you going to use a computer? Yes, va a utilizar un computador. Are you going to work in an office? ¿Vas a trabajar en una oficina? No. Are you going to work at home? ¿Vas a trabajar en casa? Yes. Are you going to be a... Y ahí es donde nosotros debemos colocar cuál es la profesión. Entonces, tenemos que tener en cuenta que va a utilizar un computador y que puede trabajar en casa, no necesariamente tiene que ser en una oficina. Entonces, la respuesta sería writer, va a ser un escritor. Y de esta manera continuamos con los siguientes ejercicios para descubrir de qué profesión se trata. Luego vamos a pasar a la página 21, page 21 de nuestro Activity Book. Lo que vamos a realizar aquí es muy sencillo. En el ejercicio 12.12, these four children are going to have different jobs. Write the numbers. Estos niños van a realizar diferentes trabajos, entonces vamos a escribir los números. ¿Cómo así? Aquí tenemos 12 oraciones, significa que para cada niño corresponden 3 oraciones. Entonces lo que vamos es a leer, por ejemplo, number 1. He's going to fly planes. Él va a volar aviones. ¿Cuál sería? Muy bien, miramos que el que está pensando aquí en aviones. Number 1. Entonces le colocamos el número 1. Luego, number 2. He's going to travel a lot. Va a viajar mucho. ¿Cuál de ellos va a viajar mucho? ¿Cuál creen? Muy bien, posiblemente nuestro piloto, ¿cierto? Porque va a estar viajando mucho en avión. Entonces sería el número 2, number 2. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Leemos las oraciones y luego revisamos a quién corresponden. Recuerden, son 3 oraciones para cada uno de los niños. Point 13. Slim Jim's a famous singer. Read and complete his diary. Slim Jim es un cantante famoso. Vamos a leer y a completar su agenda diaria. Entonces, por ejemplo, dice, he's going to meet his secretary after lunch on Friday. Él se va a reunir con su secretaria después del almuerzo el viernes. Entonces nos vamos acá donde dice viernes, Friday. Dice que después del almuerzo, after lunch. Entonces vamos a colocar la actividad después del almuerzo, after lunch. Y eso es lo que seguimos haciendo. Seguimos leyendo y vamos ubicando la actividad de acuerdo a las indicaciones que aquí nos dan. Y finalmente tenemos el punto número 14.14. Answer the question. Van a contestar estas preguntas, pero esas preguntas son personales, es decir, son para ustedes. Por ejemplo, dice, where are you going to go after school in this afternoon? ¿Dónde vas a ir después del colegio esta tarde? Después que terminen las actividades del colegio en la tarde, ¿a dónde vas a ir? Entonces escribimos, I'm going to go, y finalmente escribimos a qué lugar vamos a ir. Y así contestamos las siguientes preguntas. Recuerda, estas preguntas son para ti. Y esto es todo por hoy. Recuerda escribirme si necesitas que te aclare alguna duda. Bye bye.